¿Qué tal amigos? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Estamos en un programa más de acá, Economía 101, donde ustedes van a poder comprender varios temas de la economía que nos competen a todos como bolivianos y sobre todo como estudiantes. Tenemos el placer del día de hoy poder hablar de un tema que me parece bastante importante, que tal vez ha sido relegado en los últimos años y no se le ha dado la importancia que merece, porque sí, es un tema que nos engloba a todos los bolivianos y sobre todo en los últimos años creo que ha ganado más protagonismo del que antes tenía. El día de hoy vamos a hablarles sobre la economía ambiental. ¿Qué es esto? Para empezar a comprenderlo, cómo podemos tratarlo, qué son las cosas que nos ayudan a entenderlos, qué hacen más a la economía ambiental y qué también puede afectar al crecimiento de la misma. Así que bueno, estamos acá con varios invitados, también estamos con varios compañeros con quienes les vamos a hablar sobre este tema. Me encuentro con Fabiana. ¿Cómo estás, Fabi? Muy buenas tardes. José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia que nos ve a esta hora de la tarde. Siempre es un placer mantenerlos muy bien informados en lo que es Economía 101. Muchas veces pensamos que la economía solo se trata del dinero, los billetes, las transacciones y dejamos de lado del papel que tiene el medio ambiente en el sistema económico. Vamos a abordar este tema, bien lo decía José, ya que la economía ambiental precisamente estudia la relación de la actividad económica y los recursos naturales. Pero para ver esta información estamos con nuestro compañero Bernardo Bettercourt. ¿Cómo estás, Ber? Bienvenido. ¿Cómo estás, Fabi? ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes también a toda nuestra audiencia. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, como dicen, hoy vamos a tocar el tema de la economía ambiental y todo eso, que es algo que, como un inicio José lo dijo, creo que es algo que lo hemos dejado mucho de lado. El día de hoy también nos encontramos con nuestro invitado, que es Gabriel Alejandro Bernal Loza, que es licenciado en Ciencias de la Comunicación y Periodismo Ambiental. Él ha estado 2 años en la gestión municipal junto al exalcalde Iván Arias. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Gabriel. Muy buenas tardes, chicos. Gracias por la invitación a su programa. Ya alguna vez había tenido la oportunidad de ver esto por medio de Unifrance Sports y la verdad es que estoy muy contento de participar hoy en este programa. Bueno, para empezar y para tratar de entender lo que es este tema, Gabriel, por favor, quisiera que nos expliques un poco qué es economía ambiental. Cuando alguien, por ejemplo, dice economía ambiental, ¿qué es lo primero que se le podría venir a la mente? Y en realidad, ¿cuál es el concepto correcto? Mira, la palabra economía ambiental a veces es un tema que toca mucho, porque entre economistas y ambientalistas se llega a la conclusión de que la economía y el medio ambiente no se llevan bien. ¿Por qué? Porque el medio ambiente tiene recursos que tenemos que cuidar, que tenemos que darle cierto cuidado y cierto respeto, mientras que la economía simplemente busca generar recursos sin importar de lo que puede ocasionar esto a largo o mediano plazo. Entonces ahí es donde tenemos un ejemplo de los mineros, de lo que pasa con el mercurio, de lo que pasa también con el agua. O sea, tenemos un montón de problemas que se generan precisamente porque la economía no respeta al medio ambiente. Ahora, licenciado, gracias por estar con nosotros. Bolivia tiene una riqueza en los recursos naturales enorme y para ello quisiera consultarle desde ya una perspectiva económica, ¿esa riqueza representa una ventaja competitiva o también una responsabilidad para el país? ¿Cómo ve usted el tema de lo que sería el periodismo ambiental, la economía ambiental que vive hoy en día en nuestro territorio? Mira, como dices, Bolivia es un país rico, tenemos un montón de riqueza, pero al mismo tiempo es riqueza que no estamos sabiendo gestionar, porque al mismo tiempo de que tenemos esto, Bolivia no avanza económicamente por un factor muy, muy reducido, que es la falta de respeto a nuestro medio ambiente. Entonces, aquí podría tocar, por ejemplo, un tema muy similar al que es el TIBNIS. El TIBNIS es un tema que ha gestionado una batalla muy fuerte en 2011 en Bolivia, porque precisamente era el avanzar, construir una carretera o invadir un territorio que estaba ocupado por indígenas, porque teníamos también el parque y demás cosas, y eso ha generado una pelea. Ha llegado al punto en el que los policías tenían que ir a calmar a gente que pedía que se respete el medio ambiente. Entonces, tocando ese tema, viendo el tema del progreso, Bolivia puede avanzar, puede utilizar el medio ambiente porque tenemos riqueza, tenemos la Amazonía en Santa Cruz, pero si nosotros no sabemos
cómo gestionar estos temas antes de hacerlos, lamentablemente no vamos a poder avanzar en nada, ¿no? Porque realmente Bolivia tiene ese problema de que hace las cosas antes de preguntar si las va a hacer. Le hemos visto recientemente, incluso saliéndonos un poco del tema, con el decreto 5503, que fue lanzado sin previa consulta, digamos, a los sectores que después se empezaron a protestar, y lo mismo se repite en un montón de factores. También lo tenemos muy repetido ese tema en la falta de mitigación cuando tenemos incendios. Realmente Bolivia solamente se activa cuando ya está pasando la cosa, ¿no? Entonces es un tema que la riqueza la tenemos nosotros, pero lamentablemente no la sabemos gestionar. Bueno, licenciado Gabriel, con usted, el cambio climático ha estado presente en los últimos también años, en la última década. ¿Esto cómo ha estado afectando a nivel Bolivia? Y no solo a nivel Bolivia, sino a nivel nacional, ya que ha habido muchas veces, como en la Antártida, que los hielos se han estado ya acabando, todo eso. Entonces, ¿cómo ha estado afectando todo esto a nivel mundial y en la economía de cada país? Mira, yo te puedo contar esto desde una experiencia personal de haber trabajado en el municipio de La Paz. Todos sabemos que en 2024 el municipio se nos estaba inundando. Se nos estaba inundando, ¿por qué? Porque no teníamos una prevención, no teníamos mitigación, no teníamos obras, nuestros embovedados y demás cosas que ayudan a mitigar estas situaciones no estaban bien gestionadas. Y eso no es algo que es culpa solo del exalcalde o culpa de los demás alcaldes, sino es culpa de que no tenemos una organización, no pensamos, no razonamos antes de hacer muchas cosas en la gestión pública. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que el 2024, cuando la lluvia extraordinaria caía, también teníamos una segunda lluvia. Es decir, teníamos literalmente, si normalmente caen 2 litros, nos estaban cayendo como 6 litros. El municipio no estaba preparado. Obviamente después, una vez ya pasaron las lluvias, una vez se lograron mitigar estas situaciones, ¿qué fue lo que pasó? Que tuvimos que invertir en obras, tuvimos que invertir también en limpieza, porque muchas veces la limpieza es el principal factor por el que ocurren todos estos desastres climatológicos, y lamentablemente eso afecta a todos. Si mira, el embovedado del río Choqueyapu costó cerca de los 97 millones de dólares, si no estoy mal. ¿Qué fue lo que pasó? Que esos 97 millones hubieran sido mucho menor si cada gestión o cada 2 años se trabajara esta situación, ¿no? El embovedado se terminó de hacer el año pasado, 2025. Lo correcto sería que se vuelva a hacer dentro de 2027, darle un mantenimiento, darle una revisada y saber cómo va la situación. Lamentablemente no se invierte en eso, y eso a largo plazo nos genera problemas como los que ya hemos visto el 2024, porque no podemos culpar solamente al exalcalde Iván Arias, sino tenemos que revisar cómo es que otros alcaldes no tuvieron la prevención de saber que cualquier rato nos puede caer una lluvia más fuerte. Tutwiler no sabe si va a caer una lluvia mucho más fuerte de la que nos cayó el 2024. Entonces, eso afecta en la economía, en el sentido de que todo el dinero, unos 50 millones del embovedado del río Choqueyapu, que se podría haber destinado a otras obras, plazas, parques, incluso, no sé, hospitales de la mascota y demás cosas, se terminan invirtiendo en obras de mitigación. Ese es el principal problema que veo yo, que la falta de prevención a largo plazo hace que en el corto plazo no podamos disfrutar de más obras, no podamos disfrutar de más del presupuesto que en sí tenemos, porque ahorita el municipio de La Paz tiene un presupuesto anual de 1.700 millones de dólares. Entonces, si no gestionamos bien estas situaciones, a largo plazo, lo que La Paz tenía que avanzar 20 años en una gestión, solo va a avanzar 5, porque no tenemos y no estamos gestionando bien los recursos de lo que tiene que ser para el medio ambiente, de lo que tiene que ser para avanzar en nuestra ciudad, ¿no? Perfecto, Gabriel. Y ahora vamos a contrastar un poco la situación que nos has estado pintando ahorita, porque hace un momento tú nos hablabas, por ejemplo, de las inundaciones y cuando prácticamente La Paz colapsó. Y si bien el problema no ha sido mayor,
prácticamente ha colapsado, porque han habido varias zonas y no ha sido la primera vez que ha colapsado. Yo me acuerdo, por ejemplo, de Llojeta hace un par de años, igual antes de la pandemia colapsó, hubieron casas y personas que se han quedado sin hogar. Contrastando eso, como te lo decía Gabriel, ¿cómo afecta también el tema de las sequías? Porque La Paz también ha atravesado por supuestas sequías hace varios años. Yo me acuerdo que decían que había la represa cerca a la cumbre, donde prácticamente ya se estaba vaciando, ¿no? Claro. Entonces, económicamente hablando, ¿cómo afecta esto, por ejemplo, a la producción? Por ejemplo, al encarecimiento de los alimentos, a que el costo de vida sea mayor para los ciudadanos. Mira, la última sequía que nos ha tocado enfrentar al departamento, al país, ha sido en 2023. Si bien hemos llegado al punto de decir, pucha, no, abro mi pila y no tengo agua, hemos llegado al punto de decir, hay que empezar a cuidar, porque si no llueve en los próximos meses, nos vamos a quedar sin agua, ¿no? Hemos empezado a escatimar, tal vez, ¿no? Exacto, hemos empezado a... Recuerdo que salían campañas, no solo de la alcaldía, sino de la gobernación, que nos decían, o sea, utilizar el agua que corresponde. Si te vas a lavar los dientes, lávate, pero apaga la pila porque se nos está acabando el agua. Yo me acuerdo que fui a la represa el 2023 y básicamente teníamos, lo que tú veías era una nada. O sea, realmente yo creo que ese muro mide cerca de los 17 metros. No tengo el dato ahora, pero haciendo un cálculo, si bien medía unos 17 metros, creo que lo que llegaba de agua era por lo menos unos 5. O sea, realmente tú lo veías, podías caminar por ahí y no pasaba nada. Literalmente claro. Es como que estabas caminando en el lago. Claro. Y eso es algo que está muy mal. No escatimamos, como te digo, lo que más falta en los gobiernos centrales, departamentales y municipales es prever estas situaciones. Porque ¿qué nos dice que vamos a tener agua de aquí a 2 años? ¿Tenemos algún estudio? No tenemos nada, porque no tenemos prevención. Y es algo que las autoridades tienen que aprender a hacer. Porque si no lo hacen, cualquier rato nos vamos a quedar sin agua y ahí sí vamos a saber lo que es sequía. Licenciado, ya abordando ese tema, bien lo decía, también hay que entender, digamos, de que hoy en día en Bolivia, en términos de economía ambiental, de lo que sería la capital natural que percibe el país, es los bosques amazónicos y tropicales, ¿no? O sea, con más de 53 millones de hectáreas de cobertura forestal, este ecosistema no solo genera ingresos directos, sino que también tiene un valor incalculable en lo que es el planeta. Sin embargo, en nuestro país se le da prioridad a lo que sería el litio, la minería y este tipo de cosas que llegan a ser el foco de atención. ¿Qué respuesta usted cree que sería viable que las autoridades tomen con este tema que serían los bosques amazónicos, lo que nosotros tenemos como riqueza? Porque como tal no hay una ley que las proteja. Hay incendios forestales, hay degradación de la tierra, pero como tal hay leyes que no se cumplen. ¿Qué respuesta usted cree que le daría a este recurso que es el más grande de Bolivia? Miren, para que las personas cumplan con una conciencia social antes de entrar al tema como tal, no hay que crear más leyes, porque creando leyes no generamos un cambio. Realmente, ¿saben cuántas leyes tiene la Constitución Política de Francia? Tiene 5 leyes. O sea, ¿cuántas tenemos nosotros? Tenemos un montón, es todo un libro que tenemos. Pero la forma de actuar de los ciudadanos en Francia es diferente a la que nosotros tenemos en Bolivia, porque ellos ya están civilizados a otro nivel. Por algo participan dentro de lo que podemos llamar el primer mundo, ¿no? Respecto al tema del litio, del mercurio, que son los temas que afectan nuestra naturaleza, hay una realidad, y es que Bolivia tiene que generar oro, tiene que tener esa explotación. ¿Por qué? Porque solo por ese medio crece nuestra riqueza del Banco Central, ¿no? Tenemos ciertas toneladas de oro en el Banco Central, que eso nos ayuda a agarrar y prestarnos dinero del exterior y demás cosas. Pero ¿qué pasa si ya no lo hacemos? Nos quedamos sin un respaldo de oro, ¿no? Entonces, realmente la respuesta que nosotros le podemos dar a este cambio es entender que hay zonas que las podemos explotar, sí,
pero también entender que hay zonas que tenemos que esperar a que se puedan explotar, porque realmente, lamentablemente necesitamos ese recurso, necesitamos el oro. Si no, si ese recurso, sin ese recurso, básicamente la historia de Bolivia no sería la que es. Entonces, obviamente hay que tener una normativa, pero creo que primero hay que tener un consenso de lo que se puede hacer. Agarrar y tener bien establecidos los límites de hasta dónde se puede, de hasta dónde puedes hacerlo, pero no en el punto de dejar que se muera, ¿no? Porque muchas de estas personas charquean y demás cosas y después todo el bosque queda muerto y ellos no se encargan de hacer nada. Sin embargo, se llevan una gran riqueza. Querido Gabriel, podríamos tal vez hablar de que ya a nivel político, tal vez englobándolo ya, porque obviamente es parte de nuestro país, claro, sería tal vez favorable o tal vez lo más conveniente hacer un referéndum sobre cuántas personas pueden hacer esto, cuánta cantidad se puede extraer, porque como tú lo dices, es una parte fundamental de nuestra economía y a lo largo de la historia siempre ha sido así. Pero tal vez un referéndum podría ayudar a regular esto, o qué nos podría ayudar específicamente para que, bueno, no se explote más de lo que se puede explotar, porque eso también le hace daño a la naturaleza. Claro, mira, el referéndum ayuda, pero como te digo, es ponerle más leyes a personas que simplemente no entienden y no quieren cambiar el sentido común, porque lo ven desde una perspectiva de ganancia, lo ven desde una perspectiva económica, no lo ven desde una perspectiva ambiental. Entonces, como te digo, yo creo que hay que tener un previo consenso. Creo que en ese sentido el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas debería agarrar y gestionar un poco mejor, ¿no?, la situación, porque finalmente es su trabajo. Yo no te puedo decir a ti cómo hacer tu trabajo, pero tú sabes cuál es el trabajo que tienes que gestionar. Y si ellos no le dan importancia es porque algo están haciendo mal. Porque no podemos depender siempre de las protestas, no podemos depender de que se esté incendiando o de que hayamos contaminado de más, sino tenemos que depender realmente de un consenso en el que dialoguemos antes de hacer las cosas. Lo mismo pasó en el TIMNIS y va a seguir pasando, te apuesto, hasta que no agarremos y tengamos un previo acuerdo antes de hacer las cosas. Bueno, Gabriel, ahorita nos vamos a ir a un pequeño corte, nos vamos con nuestra periodista Isabel. Vamos con esta nota informativa. Soy Isabel Carazas y vamos a hablar sobre la economía circular. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿O qué opina la gente? Lo vamos a averiguar. Economía circular. ¿Quieres saber de qué se trata? Tradicionalmente el sistema de producción y consumo ha funcionado de manera lineal. Los productos se diseñan para ser utilizados, consumidos y desechados tras un único ciclo de vida. Pero este modelo podría estar llegando a su fin y su lugar será ocupado por la economía circular, un sistema de aprovechamiento de recursos donde prima la reducción, reutilización y el reciclaje de los elementos, donde los residuos se convierten en recursos. El modelo lineal, su boom y la extracción de recursos, su tratamiento para convertirlos en materiales y su montaje para dar lugar a un producto o servicio que pronto se convertirá en un residuo. Todas estas fases implican un importante consumo energético, tanto de recursos y también la emisión de gases contaminantes. Por el contrario, la economía circular busca el aprovechamiento de los recursos en todas las fases del ciclo de la vida, tanto del producto o servicio. Evalúa el impacto ambiental desde el diseño de adquisición de materias primas, la fabricación y transporte hasta su consumo final. Los recursos utilizados podrán ser utilizados en sus diferentes etapas o para crear nuevos productos, siempre con la idea de aumentar la durabilidad de los productos. La economía circular no se limita únicamente a los bienes de consumo, también está presente en otro tipo de servicios, como por ejemplo la tecnología o este energía, que aprovecha los residuos de producción agrícola y forestal para generar energía sostenible, como por ejemplo en las plantas de biomasa, fusionando la economía circular con las energías renovables. Otro ejemplo de aprovechamiento de recursos puede ser el empleo del césped y otra vegetación sobrante como abono en el sector de la jardinería. Como ves, la economía circular, imitando a la naturaleza donde nada se desperdicia, ayuda a reducir el consumo de recursos, aumentar la durabilidad de los productos y servicios y también reducir la generación de residuos. Pero la gente sabe qué es la economía circular y qué opina de ella. Vamos a ver. Comenzamos con las entrevistas y ahora estamos con el licenciado Eduardo Pinel para preguntarle qué es economía circular y qué opina de ella. Muy buenos días, licenciado. Buenos días, gracias por la entrevista. La economía circular es permite aplicar todo lo que dice la vida útil, varios
vamos a hacer el mismo material. Muy bien, agradecemos la nota de nuestra periodista Isabel Carazas, quien nos brindó este reporte completo de lo que es la economía ambiental, de cómo influye el medio ambiente en el país, en el mundo, en el sistema económico. También una entrevista con el licenciado Pinal de la Universidad Unifrance. Vamos a abordar este tema y mucho más adelante. Así es, Fabi, pero por favor, a nuestro invitado y a toda nuestra audiencia, permítanos un momento, pero no se despeguen de la pantalla, porque después del corte vamos a seguir con más información para todos ustedes. ¿Cómo hacer una grulla de papel? Estos son los pasos para hacer una grulla de papel. Paso 1. Doblar la esquina superior hacia la esquina inferior contraria. Debes marcar el doblez y repetir el paso con el otro lado. Paso 2. Ahora da la vuelta a la hoja y dobla por la mitad. Recuerda marcar bien el doblez. A continuación, abres el papel y vuelves a doblar por la mitad desde el lado opuesto. Paso 3. Luego dobla el papel hacia el centro y hacia abajo. De esta forma obtendrás un cuadrado más pequeño. Paso 4. Observa la parte de la figura donde se puede abrir. Toma esa punta y dobla hacia el centro del cuadrado, formando un triángulo de base larga. Haz lo mismo con la otra punta del triángulo. Paso 5. Enseguida, da la vuelta al cuadrado y repite los mismos pasos, de modo que sea igual en ambos lados. Paso 6. Abre todos los laterales de ambos lados y a continuación lleva la punta hacia arriba y por los costados haz un doblez hacia la parte interna de la figura. Ten mucho cuidado y marca bien los dobleces. Repite lo mismo en la otra cara de la figura. Te darás cuenta que te quedará 2 patas sueltas. Paso 7. Con las puntas laterales vuelve a formar un triángulo de base larga. Realiza el mismo paso en ambas caras de la figura. Paso 8. Abre el espacio que existe entre una de las patas sueltas y con mucho cuidado doblar hacia la parte interna y realizar un doblez. De esta forma obtendrás la cola de nuestra grulla. A continuación, realiza el mismo paso y tendrás la cabeza de la grulla. Paso 9. Enseguida, marca el cuello de la grulla y haz un doblez de modo que se quede en la forma que queremos. Paso 10. Debes abrir las alas por ambos lados y con mucho cuidado estirarlo bien. ¡Listo! Ya tienes tu grulla de papel. Ahora podemos realizar 1000 grullas y pedir un deseo de bien para nuestro mundo. Cuando sea grande voy a ser un astronauta que viaja por la luna, caminar por el espacio y conocer las estrellas. Voy a volar en mi cohete, atrapar muchos extraterrestres y conquistar el universo. ¿Crees que pueda? Sí puedes.
Sí, problemas ambientales. Y volvemos de nuestra pausa con mucha más información. Soy Isabel Carazas y ahora vamos a presentar el tema número 2, que es problemas ambientales y su impacto económico. ¿No es verdad, José? Efectivamente, Isabel, vamos a tratar este segundo tema que tiene mucha importancia al igual que el anterior. Y estamos hablando del impacto que puede tener la contaminación, en todo caso, el impacto ambiental que puede tener y también el impacto económico, porque son cosas muy diferentes, sin embargo, siempre van de la mano y el más perjudicado también va a ser la población, y no solamente en temas económicos, sino en temas de salud. Por eso, como hace un momento lo mencionábamos y estamos otra vez con nuestro invitado, por favor, querido Gabriel, explícanos cómo influye en realidad la minería ilegal en lo que es la economía de nuestro país. Por ejemplo, todos sabemos que la minería ilegal está prácticamente en todo el norte de La Paz y es economía y es un dinero que se mueve demasiado rápido. Es algo rápido prácticamente. Pero contrastando esto, también tiene una factura, si queremos verlo, con el medio ambiente y también con la salud de las personas. Por favor, si nos puedes ejemplificar y también explicar un poco lo que es este tema. Mira, en el tema de salud, empezando por ahí, obviamente influye un tema en el que nosotros, al hacerlo de manera ilegal, no contamos con los recursos que de por sí se utilizan, porque si bien la minería de por sí genera un montón de contaminación, también tienen sus ciertas medidas, ciertas cosas que hacen para tratar de no fregar tanto el medio ambiente, pero igual nomás lo hacen. Pero la minería ilegal no cumple esta funcionalidad, ¿no? Entonces, de por sí, ¿eso qué genera? Que los alimentos, que el agua que nosotros consumimos cada vez es menos potable, está más contaminada. Mira, a nivel mundial, te lo digo, se invierten más de 11,000 millones de dólares en solamente tratar de prever esta situación. Entonces, imagínate que Bolivia tiene que encajar dentro de eso y de por sí no nos va bien en ese sentido, ¿no? Ahora, abordando un tema social en el que podría hablar del gobierno, esto también le cuesta mucho más al gobierno, porque te lo venden a un precio más inflado. El gobierno no puede controlar ese precio, finalmente lo termina comprando porque lo necesita. ¿Y esto qué nos genera a largo plazo? Nos genera un montón de problemas económicos, problemas de salud, nos genera incluso controversias entre los que hacen esto de manera legal contra los que lo hacen de manera ilegal. Y finalmente entramos en una guerra entre cuidar el medio ambiente, pagar más, pagar menos, pero siempre de la mano de que no se están haciendo bien las cosas en ese sector, ¿no? Otro tema respecto a lo ilegal es el tema de los loteadores, porque ellos también agarran zonas, saliendo un poco del tema de la minería, pero agarran zonas, las lotean, las utilizan para ellos. Y finalmente, ¿qué es lo que pasa? Esto genera pérdidas para el Estado, genera pérdidas para la economía y termina alimentando lo que conocemos como inflación. Bueno, querido Gabriel, algo que hay que tomar muy en cuenta es que en los últimos años también el uso de las bolsas plásticas ha incrementado demasiado. Obviamente que se pide que no se utilice, que incluso se ha implementado lo que es las bolsas orgánicas, todo eso. Entonces, este tema de las bolsas plásticas, ¿cómo ha estado afectando a las personas en la calidad de vida y en la economía? Mira, yo hace tiempo participé de una campaña que se llamaba Desembólsate Bolivia, en la que nos hablaban de ese tema, ¿no? Nos hablaban del tema de los microplásticos, si no me equivoco. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros, si ahorita agarramos una botella, vemos la totalidad de la botella. La tenemos en nuestra mano, la podemos palpar. Pero por la contaminación, por todo lo que se tira a los ríos, a los mares, a los lagos, esto se va volviendo cada vez más pequeño. Los peces se lo comen, entra dentro del agua y finalmente cuando se produce leche, cuando se produce hasta, no sé, una Coca-Cola, nosotros estamos tomando plástico. Tenemos plástico en nuestra sangre porque realmente tenemos un nivel muy alto de contaminación, no solamente en Bolivia, sino en todo el mundo. Los productos que vienen de afuera
también vienen con microplásticos incrustados en lo que estamos tomando. Un bebé toma leche y ya ni bien tiene, qué sé yo, 6 meses, ya tiene plástico en las venas, porque realmente estamos viviendo en una situación muy difícil, y ahí es donde los medios de comunicación, por ejemplo, tienen que participar un poco más. Recordemos que los medios de comunicación tienen 3 pilares fundamentales: informar, educar y entretener. Y hay que utilizar mucho lo de educar, porque realmente ahí es donde varios medios de comunicación, creo yo, no están utilizando en su totalidad lo que realmente es la visibilidad que estos alcanzan a tener, ¿no? Entonces, ese tema del microplástico es algo que hay que gestionar muy bien, ¿no? Claro, me encanta que hayas tocado este tema de los microplásticos, porque sí es un tema bastante activo realmente en nuestra sociedad. El plástico nos está invadiendo, a mi manera de ver, que lo vemos en todas partes. Y justamente tenemos una nota preparada sobre las bolsas plásticas, encargada del periodista Marvin Mita. Vamos con la nota, por favor. Hola, ¿qué tal? El día de hoy nos encontramos en el centro de Ciudad de La Paz para preguntar a las personas qué hacen con las bolsas de plástico, si las guardan, las reciclan. Vamos a ver la opinión de toda la gente que opina. Vamos, ¿usted cree que deberían los comercios, tiendas reducir el uso de las bolsas plásticas? Sí, casi, porque las bolsas plásticas contaminan mucho al ambiente, porque tardan sí, entonces pues contaminan mucho mi casa. Disculpe, con las bolsas plásticas, ¿usted qué hace? ¿Las recicla, las guarda? Yo lo guardo eso para comprar el pancito, así, cuando uno lo necesita, o si no, para mandar a las nietas, cuando siempre necesita la bolsita, para que vaya a comprar pancito en la bolsita. ¿Qué hace normalmente con las bolsas plásticas? ¿Las guarda, las recicla? Generalmente yo no utilizo, prefiero utilizar, que tengo bolsas para utilizar, generalmente no utilizo bolsas plásticas, porque yo creo que es para contaminar el ambiente, ¿no? Entonces hay que procurar no utilizar, y si utiliza también tratar de reciclar. Como lo hemos escuchado, existen varias opiniones sobre el uso de las bolsas plásticas, unas que las reciclan, otras que las guardan, otras que usan bolsas de tela. Con esto volvemos a estudios. Como ser Burger King, de los que podemos aprender, ¿no? El sentido de que ellos no utilizan la típica bolsa. Ahora, cuando te dan, no sé, la yahua, sí te lo dan en plástico, pero tratan de utilizar más que todo otro material. Para poder evitar contaminar también, porque digamos, esto al fin y al cabo lo agarramos y lo podemos terminar botando, digamos. Como tú lo dices en Burger King, obviamente al final la yahua te lo dan, digamos, en plástico, y digamos, cada uno termina de comer, lo bota, digamos, que creo que cada persona también debería aprender cómo utilizar estas cosas para poder, digamos, reutilizarlas, como en su momento, y bueno, sigue siendo hasta el día de hoy. Coca-Cola tiene sus botellas retornables, digamos, para evitar tanto el consumo de plástico. Eso, por ejemplo, es una buena práctica, pero que también tenemos que implementar un poco más en la casa, ¿no? Hay muchas familias que no siguen esa rutina de
de las botellas retornables y demás cosas. Pero yo creo que, y espero que en algún punto podamos llegar a cambiar el plástico, podamos empezar a utilizar, no sé, el vidrio, por ejemplo, o utilizar otro tipo de materiales. Pero el plástico es algo muy dañino, que incluso nos daña la salud, nos daña un montón hasta la piel nos daña el plástico. Entonces sí, es un tema muy importante el del reciclaje por medio de las cosas que hacemos comúnmente, como comprar pan, comprar un refresco, consumir refrescos en la calle como los de 500 mililitros que generalmente perdemos la tapa o la botamos y ya generamos todo eso, ¿no? Y bueno, antes de pasarle la palabra a mis compañeros, muchas veces escuché que las familias dicen que no es bueno incluso reutilizar estas botellas de plástico, todo eso. No sé si tú me lo puedes confirmar, porque en mi casa si es como que te compraste tu botella, tienes que ver cómo reutilizarla para que no dañar tanto al medio ambiente. Entonces, como dices, no puedes agarrar, botarlo o reutilizarlo de una manera no adecuada, digamos. Porque mucha gente se compra sus botellas de agua y al rato, digamos, lo vuelven a llenar en esa misma botella. Cosa que dice que es también dañino para la salud. Mira, hay algo que a mí me gusta mucho y son las plantas. Cuando yo trato de no consumir muchas bebidas, ¿no?, en plástico, pero cuando lo hago, como tengo un montón de plantas en mi casa, creo que tengo cerca de 26 plantas y me gusta seguir coleccionándolas, seguir teniendo, lo que trato de hacer es que una plantita que la veo que está chiquita, más bien la amplío por medio de eso, ¿no? Una botella, no sé, de 500 mililitros, la corto a la mitad, le pongo tierra, cultivo las demás cosas, obviamente le hago una limpieza para que no dañe la planta, pero creo que esa es una bonita forma de reutilizar, porque muchas veces puede ser dañino por el mismo higiene, ¿no? Del dulce y demás cosas, pero creo que se puede utilizar de mejor manera dándole otro uso. En mi caso, yo lo utilizo con mis plantas. Exactamente, y bueno, ahora tenemos otra nota disponible que es de Luz. Vamos con la periodista, por favor. Así es, nos encontramos con Francisco Prada, quien es activista ambiental, para hablar sobre la exposición de los recursos naturales y las consecuencias ambientales en Bolivia. Para comenzar, quisiera saber qué problemas ambientales relacionados con los recursos naturales le preocupan más actualmente en Bolivia. Los problemas ambientales que nos preocupan más, claro que es la minería, ¿no? En este instante, y justamente como han aprobado y han firmado estas leyes con los mineros, sobre todo con los del CERNAP, que antes no se preocupaban y ahora se van a preocupar menos, están corriendo riesgo. Estamos hablando de Songo, estamos hablando de Tariquia, estamos hablando del Madiri, entonces corren completamente un riesgo total. Que antes cuando era prohibido, ya lo hacían. ¿Te imaginas lo que va a pasar ahora cuando les están dando permiso de primera mano a meterse en las áreas protegidas? Lo que va a suceder a nivel económico, ambiental, no va a tener precedentes, porque estamos hablando de la vida, estamos hablando de la vida de los animales, de los bosques, de las personas, del agua, que es irrenovable. Entonces es incalculable. El pueblo de Ceja está corriendo riesgos, ya hay 2 niños muertos en el pueblo de Ceja, precisamente por la contaminación. En distintos sectores del país existen preocupaciones sobre el estado de los recursos naturales, ¿no? Entonces quisiera saber qué tan grave considera esta situación actualmente. El costo de los recursos naturales es demasiado grave y altísimo, pues ya que sabemos que está vendido el litio a los Estados Unidos y en medio Santa Cruz a las empresas terratenientes del Brasil, y lo peor está sucediendo con que van a hacer Petrobras, que quiere traer a Tariquia, y todo lo que está sucediendo con el agua, que represa de Incachaca, la represa de Jampaturi, donde todavía está saliendo agua contaminada, y necesitamos cubrir eso porque desde ahí empieza todo. Lo que tenemos que hacer realmente es prohibir el mercurio. Hay que prohibir el mercurio, tiene que ser una sustancia controlada, porque desde Bolivia nosotros estamos vendiendo y somos proveedores a toda Sudamérica, porque en los otros países sí es una sustancia ilegal. Cuando los recursos como el agua o los suelos son afectados, ¿qué consecuencias puede traer esto para la población y también para la economía del país?
Es una buena pregunta. Va a tener consecuencias fatales también. Menos mal hemos podido abrogar la 1720 con toda la lucha que estamos haciendo precisamente por el tema de tierras, donde era todo un engaño, porque si realmente quisieran apoyar a los que no tienen recursos, a los que tienen solamente pequeñas tierras, entonces podrían haber dado los préstamos base a sus recursos o a las próximas, lo que van a sacar todos sus productos, ¿no es cierto?, de la tierra. No en base a la tierra, eso es aprovecharse de esto. Sabemos quiénes son, ¿no? Branco Maricovic y todos sus terratenientes que ya tienen muchísimas tierras, más de 33,000 hectáreas tiene este señor, y es apropiado de Laguna Sur. Laguna Sur era de los indígenas y están metiendo soya y están metiendo transígenos y un montón de cosas que contaminan el agua, contaminan la tierra, y ni siquiera la OMSA, que no lo hacen realmente, ¿no? Hemos pedido nosotros pruebas de la OMSA con la rectora y no quieren hacer las pruebas del agua, de la represa en Cachaca, la espuma que está ahí. ¿Cuánto tiempo llevan pidiendo esas pruebas? Vivimos pidiendo hace ya un año más o menos, y también lo mismo es lo que pedimos a Gobernación para el lago Titicaca, en el río Catari, que desemboca en el río Coana, que es Coana, y Coana en el lago Titicaca, donde están desembocando todita esa minería ilegal, donde están limpiando con mercurio, y todo ese mercurio lastimosamente va a envenenar, y está envenenando en este instante. Finalmente, si esta situación continúa así, ¿qué consecuencias podría enfrentar Bolivia a los próximos años, tanto ambiental como económicamente? Las consecuencias que va a enfrentar Bolivia van a ser fatales, porque ya no va a haber recursos naturales, se ha vendido el litio. Si es que realmente sucedería esto, yo como profeta del caos, hasta la represa en Cachaca se va a inundar Miraflor, va a inundar el Sopocachi, ya estamos siendo contaminados. En el Illimani hay 40 cooperativas, también ahí está el río Ventilla, la mina Ventilla, se va a inundar, van a haber riadas, se va a inundar Palca. En otras palabras, eso no son consecuencias muy serias las que van a haber, ¿no? Consecuencias que realmente, si ahora no hacemos nada, van a suceder. Y esto es un hecho, y está comprobado que va a suceder, porque ya ha sucedido, como te digo, en los pueblos más vulnerables, y ahora a las ciudades va a llegar, y lastimosamente la gente está adormecida. Aunque salga el agua amarilla de tu vaso, las personas no hacen nada, y les pica la piel y tampoco hacen nada. Entonces tenemos que reaccionar, es ahora o nunca, porque la vida es irrenovable, y el agua es vida y el oro es muerte. Y volvemos de nuestra pausa con, agradeciendo a la periodista Stephanie por esta entrevista. Y bueno, es importante recordar que un modelo que genera riqueza a corto plazo no siempre es la mejor opción, porque esto puede causar el deterioro del planeta Tierra. Y cito lo que dijo el entrevistado: el agua es vida. Con toda esta intervención nos vamos a una pausa y enseguida regresamos. ¿Cómo hacer una grulla de papel? Estos son los pasos para hacer una grulla de papel. Paso 1. Doblar la esquina superior hacia la esquina inferior contraria. Debes marcar el doblez y repetir el paso con el otro lado. Paso 2. Ahora da la vuelta a la hoja y dobla por la mitad. Recuerda marcar bien el doblez. A continuación, abres el papel y vuelves a doblar por la mitad desde el lado opuesto. Paso 3. Luego dobla el papel hacia el centro y hacia abajo. De esta forma obtendrás un cuadrado más pequeño. Paso 4. Observa la parte de la figura donde se puede abrir. Toma esa punta y dobla hacia el centro del cuadrado, formando un triángulo de base larga. Haz lo mismo con la otra punta del triángulo. Paso 5. Enseguida, da la vuelta al cuadrado y repite los mismos pasos, de modo que sea igual en ambos lados. Paso 6. Abre todos los laterales de ambos lados y a continuación
lleva la punta hacia arriba y por los costados haz un doblez hacia la parte interna de la figura. Ten mucho cuidado y marca bien los dobleces. Repite lo mismo en la otra cara de la figura. Te darás cuenta que te quedará 2 patas sueltas. Paso 7. Con las puntas laterales vuelve a formar un triángulo de base larga. Realiza el mismo paso en ambas caras de la figura. Paso 8. Abre el espacio que existe entre una de las patas sueltas y con mucho cuidado doblar hacia la parte interna y realizar un doblez. De esta forma obtendrás la cola de nuestra grulla. A continuación, realiza el mismo paso y tendrás la cabeza de la grulla. Paso 9. Enseguida, marca el cuello de la grulla y haz un doblez de modo que se quede en la forma que queremos. Paso 10. Debes abrir las alas por ambos lados y con mucho cuidado estirarlo bien. ¡Listo! Ya tienes tu grulla de papel. Ahora podemos realizar 1000 grullas y pedir un deseo de bien para nuestro mundo. Sintonizándonos, estamos volviendo en el último bloque de nuestro programa, pero todavía tenemos más para todos ustedes. En este tercer bloque vamos a tocar el tema de las soluciones y el futuro sostenible para toda esta problemática que hemos estado tratando a lo largo del programa. ¿No es así, Abigail? Es así, José. Bueno, Gabriel, le tengo una pregunta. Quisiera saber cuáles considera que son las principales soluciones para enfrentar estos problemas. Mira, desde mi perspectiva, no solo como ciudadano, sino como persona que en algún momento ha ejercido el servicio público, yo creo que una fuente muy importante es empezar a informar, porque como lo decía hace un rato, podemos generar leyes, pero finalmente las leyes no siempre son efectivas, porque si la gente no decide cumplirlas, se le da una sanción, pero una vez paga la sanción, vuelve a hacer lo mismo, y vuelve a hacer lo mismo, y vuelve a hacer lo mismo, ¿no? Entonces yo considero que una forma muy útil es empezar a educar, es empezar a promover también el medio ambiente, ferias que promuevan el cultivo de plantas, ferias que promuevan todo este tema que tiene que ver con el medio ambiente. Porque realmente si nosotros no educamos a las personas no se van a poner en el contexto de agarrar y de pensar que están dañando el medio ambiente, y no solo están dañando su futuro, están dañando el futuro de sus nietos, de sus bisnietos y así sucesivamente. Entonces creo que lo mejor es educar a las personas. Bueno, querido Gabriel, para mí también creo que tenemos que partir no solo del gobierno, todo eso, o de la gente así como ministros, todo eso. Creo que esto también tiene que partir de cada persona, todo eso, desde incluso, como dije en un momento, desde la casa. Entonces, algo que igual tú lo dijiste, quiero saber para ti, ¿qué mensaje podrías dar a las personas? ¿De qué manera pueden contribuir a todo esto, a lo que es la economía ambiental, todo eso, para mejorar todo? Mira, a un inicio, te cuento algo un poquito diferente. Cuando yo no le daba mucho valor a los animales, recién le empecé a dar el valor a los animales cuando tuve uno. Entonces, algo que a mí me gusta promover mucho con mis amigos, con la gente y demás cosas, es que puedan promover el plantado de árboles, plantado de plantas en su casa, aunque sea tener un florero chiquitito. O sea, no les digo tengan un jardín, pero por lo menos tengan una plantita que les ayude a promover esta situación, ¿no? Porque van a empezar a entender más el medio ambiente cuando ustedes mismos tengan en su responsabilidad algo que tiene que ver con el medio ambiente. Muchísimas gracias, Gabriel. Tenemos todavía más material para compartir con todos ustedes. Nos vamos a ir, por favor, con la nota de nuestra periodista Dailin Zapata, quien nos ha preparado un material para poderlo ver.
Estamos en Miraflores para hablar de un tema que nos afecta a todos y hablaremos de cuánto nos cuesta la contaminación en Bolivia. Y para entenderlo mejor, nos acompaña el ingeniero Brian Castillo. Bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Cuánto cuesta el sistema de salud boliviano al año por enfermedades relacionadas con la mala calidad del aire en las ciudades grandes como La Paz? Bueno, la contaminación del aire, la contaminación atmosférica, es bastante preocupante, uno de los temas con mayor relevancia en cuanto es nuestro rubro, nos preocupa. Sin embargo, no hay una cifra exacta actual para este año 2026, pero basándonos en lo que es la información de la Organización Mundial de Salud, el Banco Mundial y algunos estudios regionales que sacan semestrales, podemos indicar que de 700 a 1.500 millones de dólares anuales en gastos, lo cual equivaldría de 1,5 a 2% del Producto Interno Bruto Nacional. ¿Cómo afecta la contaminación y la deforestación al ingreso por el turismo en lugares como el Salar de Uyuni y el Madidi? Bueno, en el turismo se mostró una preocupación en el año pasado, el 2025, no solo en el Salar de Uyuni, también en el Parque Nacional Madidi, lo cual causa un bastante impacto en contaminación y sobre todo deforestación en estos lugares, lo cual vendría a comprender alrededor de unos 790 millones aproximados de pérdidas en el primer semestre del 2025, lo cual se deriva a incendios, contaminación, la minería ilegal, la pérdida de la biodiversidad y mal uso de la infraestructura del lugar, lo cual afecta más que todo a reservas de vida silvestre, a lo que es parques nacionales turísticos como lo que es el Salar de Uyuni y el Madidi que mencioné. ¿Qué pérdidas económicas tienen los agricultores del altiplano por la escasez del agua y la contaminación de suelos? Bueno, las pérdidas que más comúnmente tienen en este sector vienen a ser lo que es las sequías, debido a esto a lo que es el cambio climático, lo que es el retroceso glaciar. Como podemos indicar, los glaciares están en bastante retroceso en los últimos años, en especial en nuestro país, en lo que es la degradación de suelos y la contaminación minera, lo que la minería ilegal está haciendo a nuestras aguas, y no solo a nuestras aguas, también a nuestros suelos, es bastante penoso, lo cual deriva a la contaminación de nuestra productividad, quinoa, papa, cebada y demás ganadería que se produce en el sector del altiplano. ¿Cuánto podría ahorrar Bolivia si redujera la dependencia de combustibles fósiles? Se podría ahorrar un aproximado de 2.000 a 4.000 millones de dólares anuales si se hace un estudio de mercado bien conceptual que lleve a energías limpias, energías renovables. Esto se puede hacer un plan energético. Lo que proponen hay un plan energético que es de 2026 a 2050, en lo que es implementar y aprovechar más lo que es la energía solar, energía eólica, hidroeléctrica y la energía hidroeléctrica. El tema ambiental está afectando la llegada de inversión en Bolivia. ¿Qué dicen los reportes recientes Juventud y Empleo Verde? Los reportes indican más que todo que los inversionistas ven que hay bastante inseguridad jurídica en nuestro entorno. Si bien tenemos una buena normativa aquí, el problema es el cumplimiento de la misma. También los conflictos ambientales, coyunturales y sociales que estamos viendo en la actualidad es lo que a los inversionistas extranjeros ven que no es rentable en nuestro país o no se atreven a arriesgarlo. También lo que es el manejo del litio y los recursos naturales están en la mira, y también lo que estamos atravesando actualmente con los problemas de gobierno y conflictos sociales. Muchas gracias al ingeniero, volvemos contigo al estudio. Bueno, muchas gracias, Dailin. Como bien decía, nos daban datos interesantes sobre lo que es la economía ambiental y cómo esta afecta al país, ¿no? Y bueno, finalmente, Gabriel, ¿qué consejo le darías a la población para sobre la importancia del cuidado ambiental y cómo la podemos aplicar? Mira, yo les diría, no solamente piensen en que están dañando su actualidad, piensen en que están dañando el futuro de ustedes, el futuro de sus hijos, de sus bisnietos y de toda la generación, porque nosotros estamos teniendo la suerte de que por lo menos ahorita podemos respirar sin un barbijo, pero hemos tenido épocas en las que nos teníamos que poner barbijo porque la contaminación era muy fuerte y no queremos vivir toda la vida con un barbijo, ¿no? Entonces yo diría que pensemos en el futuro, en un futuro ecosostenible,
que pensemos en nuestra familia y que pensemos también en que nosotros tenemos que cuidar lo que se nos está dando, que es el planeta Tierra. Eso es algo que tenemos que aprenderlo desde un valor desde casa, ¿no? Y como ya lo dije hace rato, yo promuevo mucho el tema de tener una planta, porque solamente así vamos a entender cómo funcionan nuestras plantitas, de que si no les damos agua se mueren, no les damos cuidado se mueren, si utilizamos cosas que no están bien para ellas, cerca de ellas, se mueren. Y creo que ese es el valor más importante que podemos tener, ¿no? Para implementar en nuestras casas y saber cómo funciona el medio ambiente. Efectivamente, querido Gabriel, bueno, hemos estado aquí tratando este tema. Yo quisiera hacerte una consulta, tal vez como más concientización sobre la gente. Yo creo que, y quiero también que me des tu criterio, tal vez tendríamos que empezar a incorporar este tipo de cosas en la malla curricular, que si bien, por ejemplo, en el colegio están presentes, yo he llegado, por ejemplo, a pasar ecología ambiental, he llegado a pasar ecología en el colegio, sin embargo, creo que no se le da la importancia necesaria, y es un tema bastante importante. Hace un tiempo, por ejemplo, en los últimos incendios forestales, teníamos el tema de los incendios, y el aire que aquí respiramos en La Paz era totalmente oscuro, era como respirar humo de cigarro. Entonces tal vez deberíamos darle más importancia desde el punto de vista educativo, la malla curricular desde el Ministerio de Educación, tal vez. Sí, es muy importante implementar esto en materias escolares, materias universitarias, y también implementarlo no solamente porque nos digan, o sea, no solo porque nos lo impongan, sino implementarlo porque nosotros tenemos que entender que este mundo está siendo cuidado en teoría por nosotros. Aparte de que nosotros vivamos acá, también tenemos animales que muchas veces terminan pagando el mal cuidado que nosotros le damos a nuestro país y a nuestro planeta, ¿no? Entonces hay que pensar no solamente en nosotros, sino en todos. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias por haber venido, por participar en esta entrevista, que como dijo también José, es algo sumamente importante. Y bueno, no solo José, cada uno de nuestros compañeros que estuvo acá, ya que son muchas preguntas, son muchas cosas que hay que tomar en cuenta, muchas cosas igual que tú nos comentaste, son sumamente importantes para el día a día de cada persona. Agradecerte nuevamente por todo, por la charla, todo. Realmente creo que es algo que cada uno también, incluyendo incluso desde mi casa, creo que deberíamos implementarlo. No sé si alguno de mis compañeros quisiera decirle algo. Bueno, como bien decía, sin duda, el cuidado del medio ambiente es algo compartido entre todos de la sociedad. Así es, muchas gracias a toda nuestra audiencia y a nuestro invitado por habernos acompañado. Esto ha sido Economía 101, su programa de confianza para informarse sobre este y más temas.